Hola a todos, hoy hablaremos sobre el modernismo, sus antecedentes, características principales, medio de expresión y sus autores más importantes. El término moderno se utiliza para nombrar lo que sigue la moda de una época, es decir, aquello que va de acuerdo con las tendencias de su tiempo. La iniciativa de dar este nombre al movimiento de América Latina partió de Rubén Darío, quien en un artículo sobre Ricardo Contreras publicado en 1888 calificó el estilo de escritor mexicano como expresión moderna. 2 años más tarde, en un comentario sobre una visita realizada a Ricardo Palma, empleó el término modernismo para calificar el espíritu nuevo que movía a un grupo de escritores. Durante un tiempo, la denominación fue empleada de una manera peyorativa, para referirse a la nueva generación de escritores, llamándolos decadentes, amenorados y extranjerizantes. El modernismo no recibió el reconocimiento y el respeto público hasta que Rubén Darío se acreditó su legitimidad como movimiento estético con valores propios y con fuerzas renovadoras positivas. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda de nuevas formas de expresión y de estética inspirados en la naturaleza y contrarias a los elementos de la revolución industrial. El modernismo trascendió principalmente como una corriente literaria que, junto con otras de sus disciplinas artísticas como la pintura, escultura, arquitectura y la música, buscaba conectar el arte con la naturaleza. El movimiento resultó una reacción en la contraposición al nuevo mundo industrial y urbanizado. El modernismo representó un cambio radical para la literatura. Aunque algunas obras anteriores a la Primera Guerra Mundial fueron consideradas modernistas, como las de Henry James y Joseph Conrad, se considera que el movimiento se originó en 1880 en América Latina. Resultó el primer movimiento literario surgido fuera de Europa que adquirió la fuerza suficiente para difundirse hacia el resto de los países del mundo. El objetivo de la literatura modernista fue desprenderse de los modelos españoles a través del uso de palabras antes vedadas, galicismos, arcaísmos y latinismos, sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas figuras retóricas. Algunos autores que resultaron ser una fuente de inspiración para el modernismo fueron Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Walt Whitman y Théophile Gautier. Las principales características del modernismo son la ruptura con las reglas y lo considerado tradicional, tanto en cuestiones religiosas y políticas como también sociales. La nueva ideología y el estilo que rompieron con el realismo. La creencia de que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. La exacerbación del individuo y su fuerza interior que influenció al movimiento subjetivista, impresionista, expresionista y surrealista. Una preocupación por depurar sus obras, dotándolas de musicalidad, plasticidad y coherencia. Su gran riqueza temática, al no limitarse a tratar con los temas del entorno, sino que también hablaron de los temas universales. La dedicación preferenciada al trabajo artístico, elevándolo así a la categoría de una profesión. Atravesar por 2 etapas. La primera, la etapa preciosista, identificada por la evasión de la realidad, y la etapa mondonovista, determinada por una observación de la realidad americana. No limitarse a la poesía, pues sus autores se interesaron por la creación de relatos breves, así como de novelas y ensayos. También se caracterizó por representar temas como el amor con un tono erótico y sensual, a diferencia del tradicional romanticismo, por evocar a lugares lejanos y de tiempos muy antiguos, y por el uso del lenguaje considerado prohibido en esa época. El modernismo buscaba romper con el orden establecido y las reglas de la burguesía. Intentaba crear un arte que fuera accesible para todas las clases sociales.
Esto sin perseguir las técnicas de producción masiva de la sociedad industrializada. Los precursores del modernismo fueron Manuel González Prada, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, quienes intentaron una reforma del lenguaje. La segunda generación de modernistas estuvo encabezada por el poeta Rubén Darío, quien logró darle trascendencia a la corriente literaria, definiendo sus obras como la expresión original de la nueva estética. Dentro del modernismo existieron tres corrientes: la europeizante, que trató de asimilar la corriente europea del momento; la hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas; y la americanista, que señaló el regreso a las fuentes nacionales, al paisaje y al hombre. Los principales autores modernistas fueron el colombiano José Asunción Silva, con producciones poéticas como Intimidades, el libro de versos y Gotas amargas, además de la novela de sobremesa, considerada la más importante del modernismo en América. El cubano José Martí, destacado por sus versos sencillos y sus poemas La Rosa Blanca y La Niña de Guatemala. El uruguayo Horacio Quiroga, con obras narrativas como Cuentos de la Selva y Los Arrecifes del Coral. El argentino Leopoldo Lugones, con poemas como Los Crepúsculos del Jardín, poesía narrativa como Poemas salariagos y la narrativa en Cuentos fatales y Las fuerzas extrañas. El poeta, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío, quien fue el representante del modernismo literario en el mundo hispano. Fue considerado el máximo representante del modernismo literario en la lengua española y el lírico que ha tenido mayor influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. El poeta nicaragüense cursó estudios de formación humanista en León. Fue un lector y escritor precoz. Él mismo dice que aprendió a leer a los 3 años. En sus poemas juveniles publicados en un periódico local, se muestra independiente y progresista, defendiendo la libertad, la justicia y la democracia. A los 14 años empieza su actividad periodística en varios rotativos nicaragüenses. De su obra, reconocida por toda la literatura hispana y con algunos críticos a los que les ha parecido decorativa y hasta suntuosa, la escritura de Darío sigue siendo universal. Su legado es amplio: poesía, prosa, autobiografía, que suma más de 30 libros, sin contar que todavía pueden encontrarse textos inéditos porque su obra se reunió hasta después de su muerte. De su poesía y obra completa se han editado más de 10 tomos. También se propuso escribir novela, pero no pasó de hacer breves textos. Ya en la etapa final de su vida lo intentó, pero no llegó a concluir El Oro de Mallorca, texto autográfico que apareció en las entregas del periódico La Nación en 1914. Salvo excepción, ninguno de sus libros se publicó en Nicaragua o México, donde representó a su país e incluso se relacionó con el mundo literario e intelectual. Sus primeros libros se publicaron en Chile, como Abrojos, Rimas y, entre otros, Azul, obra considerada el punto de partida del modernismo. Prosas profanas y otros poemas en Argentina y una segunda edición ampliada en Francia. Igualmente se citan El Canto Errante, Poema del Otoño, Canto a la Argentina y el poemario Lisa Postuma. Otros autores modernistas de Europa y Estados Unidos cuyas obras resultaron controversiales y que lograron romper con los estilos tradicionales de la narrativa y de la continuidad cronológica fueron Virginia Woolf, Marcel Proust, Gertrude Stein y William Faulkner. De esta forma terminamos este corto viaje por el modernismo. Gracias por su atención.